Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle Duarte. Soy alumna del Tecnológico de Monterrey de cuarto semestre. Quisiera agradecerle a Carlos por invitarme al podcast del día de hoy. Haré algunas preguntas sobre los planes personales de retiro. Me gustaría comenzar preguntándote, Carlos, ¿qué son los planes personales de retiro? Con mucho gusto, los planes personales para el retiro como tal son PPRs, planes diseñados para que la gente pueda ahorrar para su retiro. Aquí en México, a partir de 1997, del 1 de julio de 1997, aunque ha habido algunas leyes consecuentes a esto, la gente necesita tener algunas opciones de ahorro para el retiro, además de la que tenemos de base, que es la Afore. El problema de la Afore es que el dinero que nos van a dar de ahí no nos va a alcanzar realmente para tener un retiro digno. Para que más o menos ubiques, Michelle, el promedio de lo que van a recibir es del 6.5% y bueno, va a ganar rendimientos, inflación y demás. Sin embargo, es como entre un 25 y un 30% de lo que la gente gana en su sueldo actual. Entonces, una persona que gana, por decirte algo, 30,000 pesos, ahora va a tener que vivir con 10,000. La diferencia entre las pensiones anteriores, que son los que están en la ley 73, es que el gobierno les garantizaba darles ese dinero que habían ganado hasta que fallecieran. Incluso esas pensiones se podían heredar. Por ejemplo, mi abuelo le heredó a mi abuela su pensión y aunque mi abuelo ya falleció, mi abuela sigue cobrando su pensión. Para los de las nuevas generaciones que empezamos a trabajar del 1 de julio de 1997 en adelante, ya no vamos a tener esa pensión. Y la Afore simple y sencillamente no nos va a alcanzar. Entonces necesitamos empezar a buscar instrumentos de autoahorro para poder generar un retiro digno. El plan personal para el retiro o PPR es simplemente la opción diseñada con los mayores beneficios para esto, por tres cosas. Número uno, el gobierno nos ayuda a través de los incentivos fiscales que pone. Podemos hacer deducibles estos planes. Básicamente nos ponen entre un 25 y un 30% de lo que ahorramos. Si ahorramos 3,000 pesos al mes, básicamente el gobierno nos está poniendo 1,000. Entonces, eso es una gran ventaja. Número 2, son planes pensados en el largo plazo. Como no nos cobran impuestos de ese ahorro, el dinero que está ahí guardado puede crecer de forma exponencial gracias a que ese dinero tiene que sacarse cuando tú tengas ya una edad de retiro. Y número 3, la mayoría de la gente que va a ahorrar en esto no lo quiere para sacarlo de golpe, lo quiere para recibir una pensión. Entonces estos planes generan sin ningún costo un fideicomiso para que esa pensión te la estén dando mes a mes y el dinero que no te están dando se sigue reinvirtiendo y sigue trabajando. Por ponerte un ejemplo, yo estoy ahorrando 10,000 pesos mensuales por 10 años. Voy a ahorrar de mis 32 a mis 42. Yo ahorita ya tengo 33, pero empecé el año pasado. Entonces, cuando yo tenga 42 años, termino de ahorrar. En total, por temas de inflación, voy a haber juntado 1,5 millones. Dejo de pagar y cuando cumpla 65 años, ese 1,5 millones ya se convirtió en 11,300,000. Yo quiero que me den mensualidades de 60,000 pesos. Con esos 60,000 pesos, más o menos van a ser como unos 700 y cacho mil pesos que se sacan al año para darme esa mensualidad. Que por ejemplo, si yo quisiera que me durara hasta los 80 años, me darían por 15 años. Pero ¿qué pasa, Michelle, si no me muero? Yo doy una plática que acabamos de dar en la Cámara de Diputados que se llama el riesgo de sobrevivir. ¿Qué pasa si tu pensión te duraba 15 años y no te moriste? Sigues pagando renta, sigues pagando luz, sigues comiendo, sigues gastando. Entonces estos planes, a diferencia de otras inversiones, te generan este fideicomiso y con eso puedes, en lugar de tener esos 15 años de pensión, tener a lo mejor 25 o 30 años, dependiendo de la cantidad que tú hayas ahorrado. Incluso hay planes para darte rentas vitalicias. Entonces es la mejor forma de ahorrar y de hacer crecer tu dinero en el largo plazo. En el corto y en el mediano hay otras opciones que recomiendo. También aquí hablamos de SOFIPOS, de CETES, de instrumentos de inversión en bolsa de valores, en fondos indexados que son más seguros que meterle a una sola empresa. Pero estos planes son la mejor opción para ahorrar para el retiro, es decir, para ahorrar en el largo plazo. Ok, me parece muy interesante cómo ha cambiado pues, el tema del retiro con el paso del tiempo. Y pues para las personas que no saben mucho sobre el tema o que quieran pues comenzar con un plan personal de retiro, me gustaría que nos contaras un poco sobre cómo funciona exactamente un PPR. Ok,
Un PPR básicamente tú lo inicias a la edad que tú quieras porque es al final del día un ahorro voluntario o una inversión voluntaria. Tú decides qué cantidad puedes ahorrar. Yo ahorita mencioné 10,000, pero puede ser 5,000, pueden ser 3,000 o la cantidad que tú quieras. El mínimo es de 15,000 pesos al año, que más o menos son como 1,200, 1,300 pesos mensuales. Y tú puedes decidir qué cantidad de tiempo quieres ahorrar. Hay gente que decide ahorrar hasta los 65 años. A mí no me gusta esa opción porque se me hace que dar esa cantidad que tú decides hasta tus 65 años es una carga muy pesada. Yo decidí hacerlo a los 10 años, pero lo puedes hacer a los 5. Tengo muchos clientes que están en el tema de gobierno o de política y que quieren 5 años porque es el tiempo que dura su trabajo seguro. O pueden hacerlo a lo mejor a 15 o a 20 años, dependiendo de la cantidad que quieras juntar y de la capacidad económica que tengas para hacerlo. Número 2, cuando estos planes lleguen al final, te van a regresar todo ese dinero, más los rendimientos, interés compuesto, etcétera, totalmente libre de impuestos. Prácticamente las inversiones para el retiro son las únicas en México que no te piden nada de impuestos y que además te ayudan a deducirlo. Entonces, por ejemplo, si juntaste 4 millones, te los van a dar totalmente libres de impuestos y además tú dedujiste esos planes cuando lo estabas pagando. Entonces, básicamente funcionan como un ahorro que tú haces. No hay una edad específica en la que tengas que iniciar. Siempre y cuando seas mayor de edad, tú lo puedes hacer. Y mientras antes comiences, más tiempo le das al plan para que pueda trabajar y generarte más dinero. Ok, perfecto. Entonces, retomando este tema, me gustaría saber si hay algún requisito de edad mínima o de ingresos de la persona, o si la persona es estudiante, ¿puede comenzar con un plan de ahorro? Sí, esto en realidad lo puedes iniciar formalmente a tu nombre de 18 años en adelante. Y las aseguradoras te van a pedir ciertos requisitos, por ejemplo, que no tengas algún tipo de enfermedad crónico-degenerativa, que no tengas algún tipo de cuestión más complicada. Hay otros planes de retiro que no son con aseguradoras en donde puedes ahorrar incluso cuando tienes alguna enfermedad y demás. Sin embargo, en los planes para retiro con aseguradoras te piden ciertos requisitos de que estés bien en salud. Adicional a esto, la edad en realidad la puedes iniciar antes de tener 18 años si tus padres te ayudan a abrirlo. Yo tengo algunos casos de personas que quieren abrirle un fideicomiso a sus hijos antes de que tengan 18 años. Igual que se abre un fideicomiso para la educación de los hijos que está a nombre del hijo y cuando tenga 18 años va a ser a nombre de quien van a poder cobrar el dinero. Lo mismo pasa con los planes de ahorro para el retiro, o incluso puedes abrir algún tipo de plan que sea más flexible, que no requiera forzosamente que sea para el retiro. En Estados Unidos es muy común en las películas gringas que de repente hablan y la trama gira en torno a que si van a retirar su fideicomiso. Básicamente estos seguros son eso, son fideicomisos que vas abriendo, en los que vas ahorrando, invirtiendo, el dinero va creciendo y a lo mejor si tú lo empezaste cuando tu hijo tenía 5 o 6 años, para cuando tenga 30 ya tiene una cantidad de millones ahí lista para cobrarse, para poner un negocio, para comprar su casa, para lo que decidan. Entonces, en el caso específico de los PPRs, sí necesitas tener 18 años para abrirlo, pero hay fideicomisos muy similares que pueden abrir los padres a los hijos cuando todavía son menores de edad, sin importar si tiene 1 año, 5 años, 15, 17, sale a nombre del padre y cuando el hijo es mayor de edad pasa a estar a nombre del hijo. Ok, perfecto. Entonces, sabiendo que se puede empezar a los 18 años con un PPR, me gustaría saber cuál es la diferencia de cómo se compara empezar a los 18, por ejemplo, con empezar a los 30 o a los 40 años. Ok. El PPR como tal es un plan personal para el retiro que hay que retirarlo hasta los 65 años, que es la edad formal de retiro en México, para que te dé todos los beneficios. Lo puedes retirar antes, pero si lo retiras antes, te hacen algunas penalizaciones. Si tú lo empezaste a los 18, tienes mucho más años para trabajar que si los empezaste a los 30, o que si los empezaste a los 40 o a los 50. Simplemente el interés compuesto va a trabajar mucho mejor mientras más tiempo le des para trabajar. A los 18 años muchas veces todavía no tenemos la capacidad económica para iniciar un plan como estos. Sin embargo, a los 30 años ya tenemos en su mayoría la capacidad económica para ahorrar aunque sea poquito. ¿Cuál es la diferencia entre la gente que decide ahorrar, por ejemplo, a los 30 a gente que decide ahorrar a los 40? Únicamente la cantidad de dinero que te van a dar. Por ejemplo, vas a ahorrar de los 30 a los 40 o de los 40 a los 50. Vas a ahorrar 10,000 pesos mensuales. Si ahorras de los 30 a los 40, a lo mejor logras 12 o 13 millones de pesos. Si empiezas a los 40, a lo mejor ahorras 6 o 7.
logras 6 o 7. Si empiezas a los 50, a lo mejor logras 2 o 3. Entonces, mientras más pronto comiences, pagando la misma cantidad de años, en este ejemplo pagando 10 años, te van a dar más dinero. Vas a pagar la misma cantidad de tiempo, pero la diferencia es el tiempo que le diste al plan para trabajar. Todos, tarde o temprano, vamos a tener que ahorrar para nuestro retiro, o llegando a nuestro retiro, no vamos a tener dinero para poder sobrevivir. Eso es un hecho. La única diferencia es qué tan caro quieres que te salga para poder vivir con el nivel de vida que quieres hacer. Ok, muy interesante. También me surge la duda, si decido cancelar un PPR o si sucede alguna situación inesperada, como una emergencia económica o que por alguna razón ya no pueda hacer el pago mensualmente, ¿qué es lo que ocurre en ese caso? Las leyes protegen muchísimo a los usuarios de los PPRs, porque justamente al gobierno le interesa que la gente abra sus PPRs. Entonces hay 3 cosas que suceden. Número 1, puedes reajustar tu plan. Puedes decir, sabes que ya no quiero pagar 5,000 pesos mensuales, ahora quiero pagar 2,000. El plan se reajusta y pagas ahora 2,000 en lugar de 5,000. Número 2, puedes hacer un save en el que digas, el plan era 10 años, yo pagué 5 años, pero ya no quiero seguir pagando. Tengo una complicación económica que no me permite seguir pagando y ya no quiero tener esa presión. Con los 5 años que aporté, hagan un save y que con eso trabaje el plan. Entonces dejas de pagar y el plan sigue trabajando. Y el número 3, que es una emergencia en la que incluso necesitas el dinero, que dices, en este momento me vale gorro todo, necesito la lana de donde sea, tengo una emergencia familiar, de salud, etcétera, entonces voy a sacar la lana que tengo ahí. Si tú sacas la lana de un PPR como tal, te van a penalizar por los impuestos que dedujiste, porque hay que recordar que el PPR es deducible. Sin embargo, hay instrumentos muy similares a los PPRs en los que no te penalizan si sacas el dinero antes de la edad de retiro. Nada más que en esos no puedes deducir impuestos. Generalmente asesoramos a la gente y hacemos algunas preguntas para verificar cuál es el plan personal de retiro que les conviene más, o si no es como tal un PPR, sino a lo mejor un instrumento de ahorro, un instrumento de inversión. Les recomendamos a veces invertir en SOFIPOS, a veces en CETES, cosas que no proveemos nosotros el servicio, pero que les decimos puedes irte por aquí, por acá o por allá, y la gente con base en esa información que nos comparten pueden hacer una mejor elección de cómo invertir su dinero. Por ejemplo, si a alguien le interesara un PPR, habría distintos tipos de planes, etcétera, para poder llevarlo a cabo. Sí, es correcto, porque además hay varias aseguradoras que ofrecen diferentes tipos de PPR. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con varias aseguradoras, no nada más con una. Eso nos permite darle al cliente mayor posibilidad de elegir cuál se acomoda más a sus necesidades. Y a veces no son PPRs lo que se ajusta a sus necesidades. A veces me dicen, Carlos, tengo 5,000 pesos para invertir y para ahorrar. Nada más que yo para el retiro le quiero meter nada más 2,000. Lo demás quiero meterlo a corto y mediano plazo. Y entonces hacemos una estrategia y diseñamos meterle a lo mejor 1,000 a SOFIPOS, a lo mejor 1,000 a CETES, 2,000 para el retiro y a lo mejor otros 1,000 si tienen hijos en un fondo educativo. Y a lo mejor si no tienes hijos y nada más te interesa el retiro, a lo mejor le metemos 2,000 al retiro y otros 2,000 a CETES y 1,000 a las SOFIPOS. Y bueno, cada plan con cada persona se diseña a la medida para entender qué es lo que quiere a corto o mediano plazo y poderle entregar una estrategia que le beneficie en lo mayor posible. Ok, qué bien que sea un plan flexible para cada quien. Tengo una última pregunta que me gustaría hacerte. ¿Cuáles son los errores más comunes que ves en las personas que planean su retiro y cómo se pueden evitar esos errores? El error más común es tardarse demasiado en iniciar. La gente muchas veces ya conoce esto porque ya vio un video, porque un amigo ya le platicó esto, porque ya lo traemos en la cabeza y ya lo sabemos. Pero muchas veces postergamos, y a eso yo le llamo procrastinación financiera. Ya sabemos que tenemos que hacer algo, pero mentalmente nos cuesta mucho trabajo hacerlo. Entonces estamos en la zona cómoda de no hacerlo y dejamos pasar tiempo y de repente nos damos cuenta de que ya pasaron 5 o 6 años y cuando lo iniciamos literalmente perdimos millones de pesos por no haberlo iniciado cuando queríamos hacerlo. Entonces, cuando ya sepas que tienes la capacidad económica, cuando ya sepas que quieres hacerlo porque es algo inevitable, entonces hay que tomar acción, y si no puedes empezar con una cantidad mayor, hay opciones para que después vayas incrementando, para que después hagas aportaciones adicionales. Pero si tú te tardas
hasta que las condiciones estén totalmente perfectas para que lo hagas, la realidad y la experiencia que tengo es que no lo vas a hacer o te vas a tardar mucho. Y como en los últimos años los saltos que da el interés compuesto son de millones de pesos en muchas ocasiones, literalmente un año puede costarte 1 millón o 2 millones de pesos por no haber empezado cuando sí tenías la posibilidad económica de hacerlo, pero te tardaste por desidia, por procrastinar, porque no consideraste que era importante. Dile a una persona de 65, de 66 años que pudo haber tenido 2 millones de pesos más y que no los tuvo porque se tardó 3 o 4 meses en empezar algo que pudo haber iniciado. Ok, me parece muy interesante, creo que es un tema de suma importancia para todos y en especial para los jóvenes, ya que como acabas de mencionar, entre antes empieces, tienes más beneficios. Sí, fíjate que justamente muchas personas que son de la ley 73 tienen ahorita 50 años, algunos clientes, y con ellos ocupamos otro tipo de estrategias. Hay, por ejemplo, estrategias de inversión en bolsa a través de aseguradoras, te cobran un porcentaje mínimo y la aseguradora mete tu dinero a trabajar en bolsa, en instrumentos de riesgo. Entonces, por ejemplo, gente que tiene 50 años y que a lo mejor tiene la fortuna de tener la ley 73, hay algo que se llama modalidad 40, que es por 5 años tienes que hacer aportaciones adicionales para que tu pensión suba. Entonces, muchos de mis clientes ya no son jóvenes, ya son personas de 50 años que tienen esta ley 73 y es una bendición que la tengan, pero que quieren incrementar su pensión y el beneficio que les da esta ley. Entonces abren un plan de inversión a través de los fondos que manejamos, en los que se mete dinero a trabajar en la bolsa de valores, y cuando llegan ellos a los 60 años tienen ese dinero listo para poder hacer sus aportaciones para la modalidad 40 y de esta forma incrementar su pensión. Entonces, siempre y cuando tengas la intención de ahorrar, de tener disciplina y de hacer crecer tu dinero, puedes encontrar formas más inteligentes de hacer uso de tu dinero. Nosotros no cobramos la asesoría, es una sesión por Zoom y los vamos orientando con base en la edad, con base en las necesidades, en si tienen hijos, en sus deseos personales, en sus metas financieras. Y encontramos gracias a esto las opciones más aplicables a su caso. No siempre con nosotros, hay veces que les decimos, oye, con sinceridad, yo no te puedo resolver ese problema, mételo en CETES todo, o mételo en una SOFIPO, o hazlo así. Pero si no se acercan con un experto a que les oriente por cuál es el mejor camino, lo más seguro es que ese camino sea mucho más duro y mucho más difícil. Ok, pues muchas gracias, Carlos, por esta información, me parece muy interesante y pues yo creo que a muchas personas más les va a ser de mucha utilidad. Muchas gracias a ti, Michelle, y un saludo y un abrazo a los amigos del TEC.